Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Acá eh, te veo más optimista. Nosotros estamos con un fondo en blanco y negro muy lindo, con una foto de Marco Führer, pero te veo con más colores. Es algo ideal para estos tiempos. Sí, sí, fue elegido a propósito. Bueno, Mariana, para empezar, quería preguntarte entonces, ¿cómo evalúas el comportamiento de las marcas durante el coronavirus? ¿Tuvieron un ataque de pánico y quedaron paralizadas? Tuvieron un ataque de pánico y quedaron paralizadas. La verdad es que eso se vio principalmente en los últimos días de marzo, los primeros días de abril. Hubo como un... desenchufaron todo y quedaron como en pausa, podemos decir. Después los días siguieron corriendo, ¿sí? Y esto mismo que se vio en general en los planes de las marcas, también es algo que se vio reflejado en la tanda. Si uno Claro. veía la tanda, a pesar de la realidad que uno veía, seguía viendo que eh, las marcas continuaban hablando en otro tono y todavía ninguna se animaba a empezar a hablar sobre la pandemia o sobre la realidad en la cual estábamos viviendo. Lo que sí pasó después es que de a poco empezaron a retomar su ritmo, empezamos a ver que muchas volvieron a pautar. Lo que vimos es un poco lo que a veces llamamos en Cantar como una tanda mundialista, porque en realidad todas fueron a un mensaje bastante común, ¿sí? A un tono muy emocional. Entonces, lo que estamos viendo en general en los últimos días es una tanda un poco indiferenciada y con un branding bajo en general, porque cuesta darse cuenta qué marca nos está diciendo el mensaje, porque son todos mensajes muy parecidos entre sí, de aliento, ¿no? Y de acompañamiento al consumidor argentino en este contexto, a los argentinos en general. Y esto no va a impactar en los resultados de esa misma tanda, digo, dejar de lado el branding, aunque sea en un mensaje más por ahí inspirado al propósito que a la venta, no es un error por parte de las compañías descuidar el branding en este mensaje unificado de vamos, vamos Argentina. Sí, no debiera pasar en realidad, no debiera pasar y realmente son pocas las marcas que logran salir bien paradas en ese sentido, y menos en este momento, porque este es un gran momento para que las marcas estén presentes por varias razones. Primero, porque el consumidor es el primero en decir que no quiere que las marcas dejen de pautar. Más del 90% de los consumidores cree que las marcas tienen que seguir hablándoles, tienen que seguir hablándonos. Y por otro lado, porque también estamos viendo tendencias en medios, o sea, nunca tuvimos más consumidores conectados para hablarles. Entonces es el momento de hablarles, pero también tenemos que ser muy cuidadosos con qué le decimos y cómo se los decimos para aprovechar esa oportunidad. Y tal vez un poco en esta primera tanda, podemos decir, quedó un poco más desdibujado y quedó como un mensaje más general, ¿no? De las marcas en general. Más del 90% de los consumidores están esperando que la marca contacten de algún modo. Solamente el 8% cree que es inapropiado, y este es un número incluso global, no solo en Argentina, que las marcas desenchufen y no digan absolutamente nada. Claro, sabes que hablando con Andrés Rodríguez, que es el director de Force España, nos contaba que ahí sí había habido una cuestión casi era algo de mal gusto comunicar en ese momento en un escenario de 800 muertos diarios. Pero la verdad es que solo en 4 ciudades del mundo, ningún lugar se vivió una situación semejante. Entonces te quería preguntar, Totalmente. eh, ¿dónde ves que existe este problema, digamos? Es un temor de las compañías, por un lado, para poder comunicar, y después hay una falencia en las agencias para poder vender un mensaje de una manera distinta. Y bueno, también es un escenario complejo. La verdad es que es el momento de entender al consumidor y estar más cerca, entendiendo qué esperan. Igual lo que esperan de las marcas es lo que siempre esperaron de las marcas. No podemos dejar de lado lo que un consumidor espera en este momento. Justamente la marca lo que le da a un consumidor en un escenario de absoluta incertidumbre es cierta certeza, ¿no? Le da información. Entonces, las marcas tienen que seguir trabajando en los tres pilares que siempre decimos, en el pilar de trust, en el pilar de action y en el pilar de purpose. Algunas son acciones puntualmente ahora y en el corto plazo, pero tampoco tienen que dejar de mirar el largo plazo y empezar a pensar
el después de todo esto, ¿no? Entonces es como una delgada línea entre el ahora me conecto, le doy esa información racional o funcional que yo tengo acerca de mi marca, pero también, de alguna manera, no puedo dejar de tener esa conexión emocional, mucho menos ahora. Ahí leí unos comentarios que por ahí hay como un Que no se retorno. entiende, ¿no? Por ahí si tenés un auricular, no. Ponemos, sí, ponemos. Lo Ahí tengo está. acá, para que lo... Sí, nunca mejor dicho en vivo, pasan estas cosas, porque Ahí parece que va. hay un retorno con las preguntas. A ver si se ve mejor. Ahí va. Lo ponemos ahí. Ahí me escuchan mejor. Ahí no, Ahí va mejor. ahí pareciera que no hay retorno en la pregunta. Ahí va mejor. Sí, sí, perfecto. Estamos hablando con Mariana Freno, la CEO de Kantar, una compañía experta en asesorar a compañías, a agencias de publicidad, a ver cómo comunicar en todo momento y más en este momento tan particular. Mariana, ¿cuál es en este momento, me estabas comentando recién, pero si me podés ampliar ahora, cuál es el momento, en este momento, cuál es la mayor demanda que tienen las compañías? Las compañías modificaron este pánico original, están ahora sí comunicando sin el branding, pero hacia cómo sigue esta historia. De a poco lo están modificando, están empezando a entender y a ver un poco qué está pasando con el equity de las marcas, qué dicen los consumidores, qué necesitan los consumidores. La verdad es que hay un montón de cuestiones que han cambiado, de actitudes o de modos de consumo en general. Entonces las marcas tienen que entender para poder accionar en consecuencia. Es el momento en donde más que nunca tienen que escuchar a los consumidores en este nuevo contexto, porque los consumidores esperan mucho de las marcas y de las compañías en general, tienen un rol importante siempre en todas las crisis. Por un lado les dan certidumbre, pero por otro lado también tienen que tener claro que tienen que hacer las cosas muy bien, tienen que reforzar todo ese mensaje funcional, pero sin dejar de lado la conexión emocional, sobre todo en estos momentos, ¿no? Eh, Eso es clave. Le- y como siempre, los consumidores le piden mucho a las marcas. O sea, las marcas tienen que ser creíbles, nunca pueden dejar de serlos, tienen que comprobar su promesa marcaria y hoy más que nunca tienen que tener un propósito claro. Tal vez el propósito lo pueden plantear eh, en el corto plazo, pero también, obviamente, pensando en la salida de todo esto, porque en un momento esto va a terminar, entonces las marcas no pueden pensar solamente en el ahora, sino que tienen que tener un pie en el ahora y también un pie en el futuro. Los ¿Sabés pedidos qué? concretos a las marcas son varios, ¿no? Como responsabilidad social, responsabilidad hacia los empleados eh, que trabajan en las compañías y también colaboración con los sectores más vulnerables y con el Estado en general, ¿no? Eso es lo que esperan ¿Sabés qué? muchísimo. Nosotros por lo menos no vimos hasta ahora datos oficiales, quizás vos tenés algunos. La A estimación de ver, la caída del mercado publicitario se preveía, por lo menos en los medios, alrededor de un 60%, eso es televisión, en los medios gráficos cerca de un 75%. En el caso puntual de Forbes, la verdad es que se multiplicaron los contenidos brandeados, una forma inteligente por ahí de las marcas de poder contar una historia desde otro lugar. Nosotros no imprimimos la edición de abril, sí la entregamos en Press Reader y tuvimos un acompañamiento de muchas marcas que decidieron seguir transmitiendo un mensaje, ya sea de branding o un mensaje diferente. ¿Cómo evalúas vos la caída del mercado publicitario en estos primeros 2 meses? ya, el mercado publicitario cayó, no tengo números tan concretos. En realidad cayó y no cayó, porque también cambiaron un poco los players que invierten. Se vio mayor, o sea, esa caída no fue tan fuerte porque fue el Estado quien sostuvo un poco, por lo menos, lo que es la tanda publicitaria en televisión. En los medios online también, porque hablamos con publishers, etcétera, se notó una caída y bueno, la realidad es que todos están trabajando para volver a cierto estado de normalidad, entre comillas, pero fue esto que decíamos al principio, una especie de blackout, y ese blackout no se dio solamente en televisión, se dio en la tanda en general, en todos los medios. Claro. Pero es el momento de hacerlo, porque
tenés a la mayor cantidad de consumidores mirándote. Entonces, es el momento de hacerlo, tenés que ser muy cuidadoso con qué decir y cómo decirlo. Exactamente. ¿Qué hábitos cambiaron de consumo? Me imagino que ha aumentado mucho la compra online, el e-commerce. ¿Qué datos tienen con el estudio que hicieron desde Kantar? Sí, el e-commerce es una de las tendencias que nosotros ya visualizábamos desde el año pasado. En general, lo que está pasando con el COVID es que muchas de las tendencias que ya se visualizaban, lo que hicieron fue acelerarse, ¿sí? Y aparecer con mayor fuerza en mucho menos tiempo. El e-commerce es una de ellas. Lo que vemos es que el e-commerce creció fuertemente, creció cerca de un 40 y pico por ciento. La gente, o sea, tenés más de un 40% de consumidores que te dicen, compré por e-commerce cuando nunca lo había hecho, ¿sí? Con respecto a los meses anteriores o al año anterior. Y sobre eso tenés un porcentaje interesante que te dice, cada vez estoy comprando más, 3 de cada 10, y tenés una expectativa de compra futuro, también casi el 60% de ellos te dicen, sí, voy a seguir comprando mucho más. Y esto viene atado también a todo lo que es e-wallet y todo lo que son los pagos digitales, ¿no? Pero es Claro. una tendencia que llegó para quedarse en gran medida, ¿no? El problema o lo que está pasando acá es que tal vez las marcas o las plataformas no estaban preparadas en la mayoría de los casos para que el crecimiento fuera tan fuerte en tan poco tiempo. Entonces empieza a haber otro tipo de problemas a los cuales las marcas tienen que estar atentas, que están relacionados con justamente la atención al consumidor o esa primera experiencia que tienen los consumidores que nunca habían comprado online. Y Mariana, vamos a suponer que esta charla la teníamos, por ejemplo, en marzo, sin ir más lejos. ¿Cuáles eran las preocupaciones que tenían las compañías para este año en general y qué cambios concretos ya se están observando? Bueno, en Argentina ya sabíamos que no era un año sencillo y en general obviamente la preocupación era poder llegar a los targets que se habían propuesto de negocio. Era un año complicado y en un punto todo esto lo sorprendió de diferente manera, porque fíjate lo que fue, lo que es actualmente el consumo masivo cuando empezamos a ver las primeras mediciones. Están como en un veranito por todo lo que pasó en un comienzo, ¿no? Toda esta actitud de estoqueo y cómo cambió la modalidad de comprar, no solo la compra online, sino que la gente va menos veces y compra más. Entonces, todo lo que es consumo masivo se está viendo beneficiado, podemos decir, entre comillas, en este contexto, la mayoría, sobre todo las categorías de alimentos, las categorías de bebidas, ¿no? Las categorías más básicas. Después hay otras que sí tienen problemas mayores, como puede ser, por ejemplo, bebidas alcohólicas, porque todo lo que es el on-premise queda totalmente frenado, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil compensarlo con un consumo in-home. Pero en general el desafío era llegar a los targets que se proponían, ¿no? En cuanto a ventas, en un año que ya se preveía que económicamente iba a ser complicado. Claro. ¿Sabes qué me llamó la atención del primer estudio que vi que difundieron, donde hablaban de las marcas que lo estaban haciendo bien y se señalaba, por ejemplo, a algunas marcas como Mercado Libre, que bueno, obviamente el resultado está a la vista con la cantidad de transacciones y el salto que dio la cotización en la bolsa la semana pasada, Exacto. pero también se veía, si no recuerdo mal, estaba el Banco Santander, estaba el supermercado, había uno de los supermercados, Carrefour, Carrefour, Carrefour. que son de alguna manera los pocos segmentos de la economía que no pararon nunca, ¿no? La pregunta es, ¿estas son las marcas que lo están haciendo bien, a diferencia de las marcas del mismo rubro que quizás optaron por una estrategia de silencio en la comunicación? Estas son las marcas que picaron en punta, podemos decir. Esta es una medición de hace algunas semanas. Probablemente si uno lo sigue viendo, pueden aparecer nuevas marcas. Lo de Mercado Libre, como dijiste, es indudable porque tenía todo listo pero lo supo, digamos, aprovechar y hacerlo crecer mucho más de lo que tenían seguramente pensado.
Pero sí, obviamente Carrefour con un mensaje de cercanía logró contactar con targets que se veían muy complicados. Por ejemplo, la primera acción que ellos tomaron era comunicarle a los mayores que tenían un nuevo horario de apertura y que ese horario de apertura era exclusivo para ellos. Y fue una de las primeras marcas que de alguna manera acomodó su comunicación, pero acomodó su comunicación justamente al servicio de la gente, ¿no? Le decía a los mayores, bueno, yo abro de 8 a 9 y solamente pueden entrar los mayores de 60 años, que sabemos que es un grupo de riesgo y con todo lo que eso conllevaba. Pharmacity, obviamente, por todo lo que es la compra de productos en este contexto, que también es una cadena que estaba muy preparada y que también está escuchando todo el tiempo al consumidor, ¿no? Eh, la verdad es que no nos sorprendió. Probablemente, si nosotros lo volvemos a medir ahora en unas semanas o unos días, empiecen a aparecer nuevas marcas, pero estas fueron las que picaron en punta. Ahora, retomando un tema que me quedó de antes, nos comentabas que claramente estaba este discurso unificado en la comunicación, la ausencia de branding, o sea, primero el pánico, pánico y silencio. Después mensaje unificado, casi en clima mundialista, de vamos que podemos, con poco branding. ¿Cuál es ahora la próxima etapa que imaginás? ¿Una vuelta a la normalidad o seguir adaptando el mensaje a esta etapa de transición? No, las marcas de a poco que, que volver a comunicar, digamos, su esencia, pero de nuevo, sin dejar de lado esta conexión emocional que tienen que tener con los consumidores. O sea, tienen que encontrar justamente cómo su promesa marcaria o su posicionamiento o su mensaje más funcional, ¿sí?, ayuda al consumidor y conecta emocionalmente con el consumidor en todo este contexto. Ese es el desafío que tienen las marcas, o sea, no pueden dejar de lado su equity, su posicionamiento, pero lo tienen que poner en este contexto. Correcto. Nada sencillo, nada sencillo. ¿Dónde ves que hay mayor dificultad para transitar esta época tan compleja? ¿En las compañías, que suelen ser más bien conservadoras, o en las agencias de publicidad, que esta vez les cuesta más que nunca convencer a sus clientes para romper los límites? Sí, a ver, en Argentina también lo bueno es que teníamos cierto ejercicio de tener como varias crisis o estar preparados. Obviamente estamos hablando de algo mucho más extremo a lo que estuvimos preparados todos y además a nivel global, no solamente a nivel local. No, yo creo que las compañías están viendo, no dejan de leer y de entender. O sea, la mayoría de las compañías, si bien apretó un botón y desconectó un montón de mediciones o de proyectos que tenían más a futuro, el botón que no desconectaron es el botón de entender a las marcas, es el botón de entender el equity, cómo están sus marcas y qué piensan los consumidores acerca de sus marcas. Entonces yo creo que las compañías tienen un montón de información para tomar y accionar, pero sí van a tener que tener el rol, como lo tuvieron siempre y como también lo tuvimos nosotros como consultores, de hablar con las agencias y que las agencias entiendan esta nueva realidad, este nuevo consumidor y qué debe decir la marca desde ese lugar. Como siempre, hay agencias más abiertas y hay agencias que es un poco más complicado, pero me parece que en general esa sinergia existe. Y es un momento en donde todos necesitamos mucha información y esa información está en la mayoría de las compañías. Entiendo que Kantar no trabaja con gobiernos, por ahí estoy equivocado, No. pero no sé si te puedo preguntar cómo evalúas, como, desde tu lugar como observadora, el rol de la comunicación que tiene el gobierno, tanto nacional como de la ciudad, hasta ahora en estos tiempos. Me parece que el rol educativo está muy bien, es absolutamente necesario. Eh, Me parece que está bien, que están con un mensaje claro. Ahora sí veo como que desaceleraron un poco y evidentemente aceleraron un poco más las marcas porque había un momento en donde uno aprendía y lo único que veía eran mensajes relacionados con esto. También un poco pasó que la gente al estar sobreconectada creció muchísimo lo que fue el encendido y el rating de televisión, pero en la última medición lo que vimos es que esa tendencia empieza a desacelerarse un poco, sigue siendo elevadísimo por supuesto,
porque la gente ya está como cansada de recibir tanta información y tantas noticias con respecto a ese tema. Entonces, el rol que hizo con respecto a pararse desde el lado educativo y dar información, me parece que estuvo súper bien. ¿Imaginás que para las consultoras en general, y estoy siendo bien amplio en este punto, se abre un camino de trabajar nuevamente muy fuerte el outsourcing, teniendo en cuenta la competitividad de los precios en Argentina con la región? Se me cortó un poco. ¿Me Eh, escuchás? sí, yo te escucho perfecto. Ah, no escuché la última parte de la pregunta, perdón. Teniendo en cuenta que tenemos un dólar por el momento que va avanzando muy poco y que quedó muy retrasado con respecto a todos los países vecinos que tuvieron devaluaciones fuertes, si imaginás que para Sí, las consultoras en general se abre una nueva oportunidad, como estas cuestiones sí. cíclicas en la Argentina, de ser un proveedor de outsourcing para distintas operaciones en la región. Se abre, Argentina siempre lo fue. eh, Obviamente la inestabilidad económica siempre nos lleva a que no seamos un hub permanente, por así decirlo, pero lo que yo creo que se valora, más allá de tener precios competitivos, que hasta el año pasado los teníamos, tendremos que entender cómo quedamos en este contexto y qué pasa con la devaluación del dólar oficial, que en realidad se dio porque ya estamos hablando de un 10% en un periodo bastante corto de tiempo. Seguimos siendo competitivos, pero me parece que la diferencia de Argentina con respecto a la región es la calidad de los profesionales que tenemos. Y me parece que esa es la ecuación que cierra. Excelente, Mariana. Les cuento a los que se sumaron después, a los que lo vean más tarde, que la página web forceargentina.com va a tener la síntesis de esta nota y un link para poder verlo desde la página de Forbes en YouTube. También va a estar colgada acá en el Instagram vivo durante todo el día. Así que, bueno, Mariana Fresno, CEO de Cantar, muchas gracias por este Gracias a panorama vos. general de las marcas en estos tiempos tan difíciles. Bueno, muchas gracias a vos, un placer.